posgrado en alta especialidad rehabilitación pulmonar y profesor titular de posgrado de alta especialidad en rehabilitación pulmonar pediátrica de la UNAM, quien nos trae el tema rehabilitación pulmonar e higiene bronquial en discapacidad infantil. Un fuerte aplauso para recibirla, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y vamos a hablar hoy de la rehabilitación pulmonar en los pacientes pediátricos que tienen discapacidad. Sí, claro, entre más severa sea la discapacidad, mayores problemas vamos a tener a todos los niveles. Hay que recordar que respiramos con músculos, que podemos toser de una forma muy fuerte, deshacernos de las secreciones cuando llega ese momento, pero no es así en aquellos pacientes que tienen un daño neurológico, que tienen alguna enfermedad neuromuscular. Ese es un problema serio y que muchas veces es la causa de morbimortalidad, o sea, de eso pueden morirse. Bien. Muy bien, entonces, entre esas enfermedades tenemos todas las enfermedades del sistema nervioso central, las enfermedades congénitas, genéticas, lesiones medulares, síndromes de Guillain-Barré y las enfermedades neuromusculares, ¿sí? Que ese es un grupo muy heterogéneo. Bien, hay que recordar que nosotros respiramos con músculos y hay una integridad del sistema nervioso central que va a coordinar todo hasta que llegue la indicación a tu caja torácica de que podamos meter el aire. Entonces respiramos con músculos. Todas las enfermedades en las cuales se ven involucrados los músculos o los nervios, vamos a tener problemas para respirar, que es la función más importante del organismo y que marca esa diferencia de que estás vivo o estás muerto, porque respira o no respira, ¿sí? Entonces vean la importancia de esas cosas. Cuando hablamos de las lesiones cerebrales, todos ustedes están como más familiarizados con lo que es la parálisis cerebral. Obviamente, como les decía, entre más severo esté el problema, ¿sí?, más complicaciones va a tener a todos los niveles. Y entonces tenemos esos pacientes que a lo mejor es muy leve, pero tengo aquellos muy severos y son los que van a estar en riesgo de complicarse de problemas respiratorios. Bien, aquí solamente no quiero que se aprendan todo eso, solo ustedes sepan que hay muchas alteraciones, desde la escoliosis, la disfagia, la debilidad muscular, el problema para deglutir, el reflujo gastroesofágico, todo va a influir y a pegar y a parar en un problema respiratorio, incluso a la muerte. Vean, los medicamentos, las crisis convulsivas, la epilepsia, todas esas son cosas que acompañan a estas discapacidades tan severas y que a la larga voy a tener problema respiratorio y que puede fallecer por este problema. Bien, también son artículos para que ustedes nada más vean, no se los tienen que aprender ni nos los vamos a aprender, ¿sí? Solamente es un artículo por ahí del 2020 donde nos habla que cuáles son los factores de riesgo que tienen estos pacientes para complicarse. Obviamente son sobre todo el 97% que estaban hospitalizados presentaban disfunción de deglución, fíjense, el 100% de estos casi 300 pacientes, y muchos de ellos tenían el riesgo pues de complicarse cuando tenían una parálisis cerebral de más severa. Y vean cómo todos esos pacientes son cosas que se pueden prevenir, son pacientes que si uno evalúa de una forma temprana no se va a dañar el pulmón. Inicialmente ellos no tienen un pulmón dañado, se va dañando por la broncoaspiración continua, ¿sí? Bien, esta es otra gráfica también que nos habla, pues ahora sí, de todo el daño que vamos a tener con estos pacientes. Broncoaspiran, tienen problemas para toser, están desnutridos, tienen apnea obstructiva del sueño, y todo eso nos lleva a la falla respiratoria en estos pacientes con esas discapacidades tan severas, ¿sí? Son pacientes que no se mueven, son pacientes que están con un reposo prolongado, con todo lo que ello implica. Todo paciente que ya se empieza a mover, que se sienta, que controla el cuello, obviamente
el problema respiratorio va a ser menos evidente y menos severo. Bien, hay otro tipo de enfermedades, no solamente el daño cerebral. La atrofia muscular espinal es otra enfermedad neuromuscular del paciente pediátrico, que es lo que estamos viendo ahorita. Estos pacientes, a diferencia de la parálisis cerebral, donde el 80% está espástico, está duro, ¿sí? Estos están bien aguaditos, son pacientes como que tú los levantas y las manitas, la cabecita se cae, se va hacia atrás. Entonces, esos pacientes también son de los que fallecen en una etapa temprana, no solamente los pacientes con parálisis cerebral, sino estos con enfermedad neuromuscular. Y aquí los vamos a ver, claro, del tipo 1, pues la mayoría de los problemas que vamos a tener son mayores, mientras que el tipo 4 vamos a tener todavía, les va a ir mejor a esos pacientes. Nada más para que lo conozcan. Bien, aquí también hay una serie de cosas que también acompañan a esos pacientes por estar aguaditos, no solamente en aquellos espásticos, sino por estar aguados también tengo este tipo de problemas. Hay una debilidad muscular bien importante. Entonces, bueno, vamos a esperar hasta que lo restablezcan. Bien, entonces sabemos que estos pacientes de atrofia muscular espinal son pacientes desde que llegan a nacer en una etapa muy temprana con esa debilidad. Incluso hay artículos y todo que hablan de qué es lo que tenemos que hacer. Todo eso ya está como bien establecido, que te dice que tengo que hacer una valoración muy completa de la parte física. Voy a hacer también, si ya vi que tiene o que puede tener problemas de los músculos inspiratorios, expiratorios y también deficiencia de los músculos vulvares, entonces tengo que evaluarlo, que revisarlo, ¿sí? Y me dice qué vas haciendo en cada uno, en cada cosa. Aquí en esta parte te dice que ya voy a tener problemas con la tos, que no van a toser bien, que no están respirando bien, que no meten el aire bien, y me dice qué tengo que hacer, en qué momento ya tengo que utilizar máquinas, terapias, en qué momento voy a ir escalonando la terapia para que nos ayude y en qué momento tengo que ventilarlos para que estén en mejores condiciones estos pacientes. Solamente les hablo y les digo esto porque todo esto está bien establecido, no son cosas que uno se saque de repente de la manga, sino que hay que ayudarlos, hay que hacer algo, a que puedan respirar mejor, a que puedan toser mejor. Y en eso se va a basar ahorita mi charla, ¿sí? Bien. Aquí vemos esos pacientes, de repente dices, son esos pacientes que los veo que respiran raro, que se están enfermando seguido, que tienen reflujo, que están con complicaciones respiratorias en los hospitales, y ahí es donde tengo que empezar a pensar que tenemos que ayudarle a este paciente, ¿sí? Allí vemos, por ejemplo, esos pacientes que no se le da un apoyo, véanlo cómo se complican, bien delgadito ese tórax en excavatum, ese tórax en campana, mientras que si le das el apoyo y lo manejas bien, ven estos niños bien diferentes, y es lo que tenemos que hacer. Esos pacientes están en cualquier parte con ustedes, con nosotros, y tenemos que hacer algo. Bien. Obviamente hay que hacer una evaluación muy completa, de cada paciente es diferente, cómo le fue. Bueno, ¿qué pasa? Cada paciente es diferente, cómo le fue cuando nació, si utilizó oxígeno, si utilizó oxígeno o si hubo alguna alteración de la mecánica de la deglución, si tiene convulsiones, qué medicamentos toma. Todo eso es importante a la hora de hacer una evaluación. También tengo que medir y ver, ya vi cómo estaba, ya me di cuenta de los antecedentes y ya sé qué pueda tener el paciente. Es importante entonces medir la saturación de oxígeno. Todos saben que esa saturación de oxígeno tiene que estar arriba del 95%. Si está menos, vamos a tener algún problema, ¿sí? El dióxido de carbono, que es en lo que se convierte el oxígeno a la hora de que pasa a los pulmones, a las células, se convierte en dióxido de carbono y agua. Entonces, ese dióxido de carbono, todos tenemos una cantidad de dióxido de carbono aproximadamente entre 35 y 45 milímetros de mercurio, pero
Cuando esto pasa, que está más alto, hay que tenerle miedo porque de eso se puede morir, de una intoxicación del dióxido de carbono que no lo puede sacar, ¿sí? Entonces tengo que saber qué dióxido de carbono tiene, si está tosiendo, con qué fuerza lo está haciendo, la medición de la fuerza con la que meto el aire y con la que lo saco y la función del pulmón. Esas son evaluaciones que se hacen en el consultorio, que no son invasivas y que podemos tener una evaluación más completa del paciente. La parte de la deglución, ya les hablaba que el respirar, comer y hablar van juntos, es una función que hay que evaluar. Si ya el paciente habla bajito, puedo tener un problema de que el paciente no está metiendo suficiente aire. Ustedes pueden ahorita sacar todo el aire y sin meterlo díganme hola. A ver, sáquenlo todo. Dime hola sin meterlo. No pueden hacerlo porque están metiendo muy poquito aire. En este caso ustedes lo sacaron, no lo tienen, pero para poder hablar, igual pasa también con los músculos con los que voy a comer, ¿sí? Es una vía común a nivel de la faringe. Entonces, si tengo problemas también para hablar, para comer, también lo más seguro es que voy a tener problemas para respirar, ¿sí? Y tengo que evaluar que la comida pues esté yendo por donde tiene que irse a vía normal, al esófago, al estómago, y no se vaya al pulmón, porque si se va al pulmón tengo un problema muy serio. A todos ustedes se les ha ido un día al pulmón, voy a tener neumonías y esa neumonía pone en peligro la vida y se muere el paciente, ¿sí? Ok. Bien, aquí hablamos de unos mecanismos que tenemos protectores porque les decía, a todos se nos llega a ir una pequeña cantidad, pero tengo estos mecanismos que te van a ayudar a que no se te vayan los pulmones. Esos cilios que tengo en el tracto respiratorio que se están moviendo hacia arriba, sacan las partículas que se te fueron, el agua, alguna cosa que se haya ido a la vía aérea. Y también tengo una buena tos. La tos es un mecanismo de defensa. Lo primero que sale cuando se te va algo al pulmón es toser fuerte y eliminar la cantidad de alimento o de agua que se te haya ido. Pero ellos no pueden toser, ellos no pueden meter el aire que necesito para toser. Otra vez, si quieren ustedes, que ahorita tienen un mecanismo muy bueno porque están todos jóvenes para toser, tosen muy bien, pero si saco todo el aire, como ellos que no lo pueden meter, pues no van a toser. A ver, saquen todo el aire y traten de toser. Es una tos muy débil, una tos que no van a poder hacer, y entonces van a poder sacar esos residuos de comida, pues no, ¿verdad? Ok, va. Bien, entonces aquí nada más hablamos la parte importante, no es necesario que se lo aprendan, pero sí vean que todo tiene una razón de ser y en qué es lo que te ayuda cada cosa, ¿sí? Allá tenemos la fase de la tos. Primero tengo que meter el aire, luego hay una fase compresiva y luego toso fuerte, ¿sí? Y esa es una buena tos, pero en ellos no pueden. Entonces tengo que ayudar a que hagan una tos efectiva, a que puedan ellos deshacerse de ese alimento y que no se infecten. Bien, como todo buen rehabilitador tengo que tener mis objetivos ante todo. Ok, sí, ya sé que está mal el paciente, qué es lo que tiene, entonces tengo que desarrollar un buen programa de rehabilitación, y es lo que hacemos los médicos y los licenciados en terapia. Generalmente nos ayudan a realizar las técnicas, pero el médico es el que hace la valoración, el que hace los programas de rehabilitación y para que al paciente pues le vaya mejor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, es evitar la acumulación de secreciones. Nosotros producimos al día unos 10 mililitros, de 10 a 100 mililitros de líquido para que esté lavando y limpiando esa vía aérea. Pero en condiciones de que tienes gripa, obviamente esa cantidad aumenta, y es entonces que también el paciente no puede sacar esa cantidad de secreciones, se van quedando, se infectan, hacen neumonías, ¿sí? Y de repente a ustedes les ha tocado que dicen, híjole, no sé de dónde me sale tanto moco, pero el problema es que cuando hay bacterias se irrita, se inflama la vía aérea y producimos moco y moco y moco. Y esto es lo que tenemos que ayudarle también a sacar a nuestros pacientes. Entonces, es importante evitar la acumulación de secreciones, mejorar la movilización, promover el patrón respiratorio que sea fisiológico y eficiente,
favorecer el crecimiento y desarrollo pulmonar, porque el niño alcanza su desarrollo pulmonar hasta los 7 años. Fíjense lo importante que es. Entonces las enfermedades que lleguen antes de ese tiempo, pues vamos a tener problemas. Mejora la distribución de la ventilación, que entre bien el aire, y pedir ayuda. Si el paciente no puede respirar, pues voy a buscar un ventilador que cumpla su función de hacerlo. Si el paciente no puede sacar las secreciones, voy a ver la forma de ayudarle a sacarlas, ¿sí? Bien, aquí no se angustien, no se estresen, solamente es para que ustedes vean que tenemos muchas técnicas desde el punto de vista respiratorio, unas que son manuales, otras que son instrumentadas, pero todas tienen una función. Ahorita vamos a ver. Y vean, aquí hay muchos esquemas, muchos por allí que van a ver ustedes que de dónde quiero sacar las secreciones, de la vía aérea proximal, de la vía aérea distal, y son las técnicas que voy a aprovechar para ayudarme y ayudarle al paciente a que pueda sacar las secreciones. Le digo, ya habrá a lo mejor un día un taller donde puedan ir y donde podamos como ver como más práctico todas estas técnicas. Bien, aquí solamente van a ver ustedes que dices, ok, ¿de dónde quiero traer las secreciones? Están muy abajo y no hay forma de sacarlas, porque ustedes saben, si lo aspiran, lo más que lleva es ahí a nivel de la bifurcación de los bronquios. La tráquea no le sacas gran cantidad de moco a ese paciente, hay que sacarlas de abajo, que es donde se quedan por gravedad, porque es una vía aérea más chiquita, y ese es el problema. Entonces sí tengo que saber dónde están las secreciones de la vía aérea, de las medias o las más distales, de las proximales, de las periféricas, qué es lo que quiero hacer. Y entonces son las técnicas que voy a utilizar. Ya les decía que hay que revisar bien ese paciente, las flemas, ustedes lo escuchan con el estetoscopio, o hasta que le pongan la mano se dan cuenta que ahí están y hay que drenarlas, ¿sí? Ok, entonces tenemos una serie de técnicas que nos van a ayudar. Bien, aquí ustedes saben de un drenaje bronquial. Eso nada más es acomodar al paciente de una forma de que puedan salir las secreciones de una y otra parte para ayudarle a que las pueda eliminar el paciente. No hay que hacerle nada. Si el paciente coopera y le pides que haga sus ejercicios profundos, respiratoria diafragmática, costovasal, va a mover las secreciones él solito por gravedad, ¿sí? Ok, va. Pero tengo también otras, la vibración que todos ustedes conocen, es una vibración suave, gentil, que se hace con la palma de la mano en contacto, ¿sí? Pero esta tiene que ser en expiración. ¿Para qué? Para ayudar. Acuérdense que cuando está en inspiración, el pulmón se abre, metemos todo el aire. Pero cuando está en expiración, el aire sale, el pulmón se desinfla, la distancia que van a recorrer las flemas entonces es más pequeña que cuando está inflado el globito, ¿sí? Entonces tiene que ser en expiración, ¿sí? Y en aquellas zonas donde encuentres mayor cantidad de secreciones para ayudar a desalojarlas, a sacarlas. ¿Por qué? Pues acuérdense que el pulmón tiene la función de por difusión, pasar el oxígeno a la sangre y recoger el dióxido de carbono. Pero si eso está pasado de moco, no se va a poder hacer esa función, y son pacientes que allí es donde nos cuesta trabajo estabilizarlos, van a parar a la terapia intensiva o se andan muriendo. Entonces, esas son cosas como que utilizamos muy comúnmente. También hay contraindicaciones, si no es como que dices a todos ponlo, víbralo. Hay sus contraindicaciones, y también es algo que si la haces manual, la fatiga del terapeuta, porque generalmente mantiene la mano casi tetanizada, ¿sí? Para poder realizar la vibración. Imagínense si uno es complicado ahora todo el día hacer las terapias, como la verdad que mis terapeutas, yo siempre vivo diciéndoles que de veras la vida de los pacientes se las deben a ellos, porque cuando llegan mal, ellos son los que se encargan, y aquí está el coordinador de la terapia, que no me dejará mentir, que le entra también con ganas cuando se necesita. Bien, entonces sí es importante hacer esas maniobras para desprender, para eliminar ese moco, ¿sí? Generalmente con esos pacientes, cuando ya están en la terapia, ya no se hospitalizan tanto, ya no se enferman,
nuestra función es como enseñar a los padres, a la mamá, al papá, a que hagan la terapia. Ellos son los principales rehabilitadores porque se les atora un moco en la madrugada, el día festivo, el sábado, el domingo, pues ellos son los únicos que los logran estabilizar, ¿sí? La verdad que muchos de esos papás también, cuando ya se tienen que dar de alta, una de las angustias es: ¿y qué voy a hacer el día que se enferme? Pero nosotros por eso enseñamos a la familia a que las haga en casa. Esta es la percusión, la que ustedes ya conocen, y ustedes también, ¿sí? Y es otra técnica que está como muy, de repente es la que más ves tú en las terapias intensivas, donde a veces van algunos de ustedes y hacen esto. Está con lo que dices, te da la angustia, de que dices, no, pues si vas a hacer esa técnica hay que hacerla y hacerla bien, porque en lugar de ayudarte te va a complicar más. Por eso es que esta técnica casi no la utilizamos, pero la puse porque es como con la que más están familiarizados ustedes y que no se debe de hacer. Porque si te fijas, la mayoría de ellos habla de que no, de que es controvertida, de que está controvertida el uso, ¿sí? Pero hay algunas enfermedades en las que sí se puede usar, por ejemplo, en esas secuelas de tuberculosis, en la fibrosis quística, en varias cosas de estas, sí se puede utilizar. Y bueno, por eso les decía que hay un montón de contraindicaciones en lugar de los beneficios. Entonces a veces es que ya no la utilizamos por todas estas cosas que se presentan. Pero les digo, todavía desgraciadamente se sigue usando mucho. Bien, tenemos otro tipo de respiración, por ejemplo, esta que lo utilizamos para traer las secreciones de las partes más distales a las más proximales y que la puedes eliminar el paciente. Por ejemplo, si yo tengo una neumonía derecha, ¿sí?, de este paciente, obviamente no voy a poner el lado derecho arriba, que es el que quiero drenar, porque se va a poner el paciente más mal. Este lo vamos a poner el lado que está enfermo infralateral, ¿sí? Infralateral, que es como lo ven ahí ustedes, y abrimos la vía aérea. Bien fácil abrimos la vía aérea, con que pongamos un tubito en la boca, aunque solamente mantengas la boca abierta, la vía aérea está abierta, y allí es donde vas a poder manejar los flujos de aire y a hacer que elimine las secreciones. Bien, estas son técnicas que se les enseñan a la familia, que se les practican a los pacientes para eliminar las secreciones de las partes más bajas, ¿sí? Allí muchos de ellos dicen cómo hacerla, realizarla, ¿sí? Bien, hay pacientes que ellos no pueden meter el aire. Les decía, el aire es muy importante para poder necesita, y luego voy a asistir la tos, pero habrá pacientes que sí cooperan y que tú les dices, meta todo el aire, van a llenar sus pulmones de aire y no tengo problemas. Pero habrá pacientes que por déficit cognitivo, por edad, no cooperan, entonces tengo que asistirlo, tengo que meter el aire con el ambú para poder tener esa cantidad de aire. Y allí luego asisto la otra parte. Ya que metí todo el aire, ahora voy a sacar ese aire aumentando la presión en cavidad abdominal y en cavidad torácica, y voy a tener una tos efectiva. Realmente sus pacientes de repente no tosen nada, pero si yo meto el aire allí con mis pacientes, si yo le meto el aire con la bolsita, vean todo lo que mejora, todo el aire que logro meter para que pueda sacar los moquitos. Y hay cosas ya bien establecidas que te dicen, bueno, si el pico flujo de tos está mayor de 270, no le hagas nada, obsérvalo, pero si es menor de 270, entonces inicia con las técnicas con el ambú, que es el reclutamiento alveolar. Pero si aún así sigue bajo esto, entonces el reclutamiento alveolar, que es con el ambú y la mano, voy a lograr que mejore, y me voy a ir, lo vamos escalonando poco a poco hasta que logramos que el paciente esté bien. Cada día voy a ir aumentando, poniendo otras maniobras, pero tenemos que lograr que el paciente esté en la mejor condición, ¿sí? Tenemos una tos provocada. El chiquito, no, a cualquiera de nosotros grande y cognitivamente bien le pides que tosa y tose, pero en los chiquitos o con daño neurológico muy severo, ellos no te obedecen. Entonces tú tienes que provocar la tos aquí arriba de la horquilla esternal, donde está la tráquea extratorácica,
tú vas a presionar, sobre todo al final de la inspiración viene la expiración. A él no le puedes decir mete o saca el aire porque no lo hace, pero tú lo ves, finalmente está vivo, mete el aire y lo saca. Entonces tú lo ves cuando metió el aire, viene la expiración, tú le ayudas y él va a toser, va a estimular esos receptores que tenemos ahí y va a toser y sacar los mocos, eliminarlos, ¿sí? Ok. Claro, todo se tiene que hacer en forma muy gentil, pues porque son chiquitos. Ok, esta técnica de glosopulsión retrógrada nomás es luxar un poquito la articulación temporomandibular para sacarla hacia afuera, para que ya cuando tengo los mocos acá arriba no los degluta, no se los vuelva a pasar. Entonces con que luxe un poquito, ustedes lo pueden hacer, valen esto hacia adelante, traten de deglutir y de pasar y no se puede. Eso te da tiempo a que saques las flemitas, aspire, los limpies, pero para ayudarnos, ¿sí? Entonces, la verdad que la rehabilitación pulmonar es hermosa. Bien, aquí también hay otras técnicas donde yo exprimo literalmente el tórax del chiquito para ayudarle que expulse el aire y que mueva también esas secreciones. Los tórax de los niños son muy flexibles porque son cartilaginosos, entonces nos permiten hacer como muchas cosas. Es diferente a un anciano, un viejito, donde la pared es rígida, pero los chiquitos, la verdad que es una bendición trabajar con ellos. También esas compresiones torácicas, donde estamos expulsando, sacando esa cantidad de moco para poder, ese es todo el problema con nosotros, y de hecho en las terapias intensivas, en cualquiera de esos lugares, los neumólogos, los intensivistas manejan bastante bien los ventiladores. El problema es los mocos, el moco asesino. Ok, entonces pues hay que ayudarle a sacarlo, ¿sí? Y ese es nuestro trabajo. Aquí también hay las contraindicaciones, todo tiene indicación y contraindicación para que no nos vayamos ahí a salir luego o causarle, acuérdense que el primer principio es no hacer daño, entonces siempre hay que estar como muy atento a estas cosas. Bien, tenemos también muchos dispositivos que ustedes me dirán, bueno, ¿eso sirve, no sirve o qué? Ahí con eso, sí, muy bien. Miren, todas las cosas tienen su indicación, los ejercicios respiratorios, estos dispositivos que ofrecen una resistencia para poder fortalecer esos músculos, o estas de lo que es la capela, lo que es el córner, que se utilizan en algunos pacientes, pero no en todos. En los niños, casi todos de ellos no se utilizan por dos cosas. Uno, no obedecen órdenes. Yo necesito que haga una inspiración y una expiración y generalmente no lo hace. Dos, todos esos dispositivos dependen de volumen, de flujo, y ellos no pueden meterlo, meten unas cantidades muy pequeñas y no nos van a servir la mayoría de estas cosas. Ahora, son niños más grandes o adultos, sí nos van a servir, pero en los pequeños no. Y bueno, aquí vemos una cantidad también de niños más grandecitos que sí cooperan, por ejemplo, un asmático, una fibrosis quística, una secuela de tuberculosis, otras cosas, pero que no tengan daño neurológico o enfermedad neuromuscular. Y bueno, hay este espirómetro, las bolitas famosas que luego, entre que damos bien la indicación o no lo hacemos bien, en lugar de meter el aire lo saca, tiene su indicación, pero hay que verificarlo y hacerlo bien. Tenemos también, donde hablamos de las técnicas instrumentadas, hablamos también de dispositivos que nos ayudan. Por ejemplo, el chaleco vibratorio, la máquina de tos, el ambú que nos va a ayudar. Acá tengo un chaleco pequeño, otra máquina y la hiperinsulación con el ambú. Son técnicas que nos ayudan, son dispositivos caros, pero que si no los tienes no es de que digas no voy a hacer la terapia, sí se hace. Es como por decir, yo quiero hacer una salsa, no tengo una licuadora, bueno, tengo un molcajete que me puede servir y que la puedo hacer. Entonces es igual acá, no tengo la máquina de tos que cuesta un dineral, pero tengo un ambú con el cual puedo meter
con el cual puedo meter el aire, ¿sí? Entonces, la verdad es que tengo muchas cosas con que trabajar, tengo mis manos también. Aquí solamente son, esta es la máquina nueva, la digital, la que está aquí abajo. Bueno, alguien le está haciendo vudú a mi presentación, pero bueno, ok, pero bueno, no importa, ya estábamos casi terminando. Entonces, sí es bien importante como que saber utilizar esos dispositivos y ayudarnos de ellos y ayudarle a que el paciente está, por ahí mi jefa dice, es que tu área es bien cara, ¿sí? Respirar cuesta. Entonces, bueno, hay que tener las cosas para que poder cumplir con esa función. Esos son los chalecos que hay de varios tamaños que los podemos aplicar hay de varias medidas que nos van a ayudar, ¿sí? Y músculos respiratorios tenemos también en aquellos pacientes que no son neuromusculares ni neurológicos, pero que tienen otras enfermedades, le pueden ayudar también. Y el ejercicio, la verdad que los efectos del ejercicio son excelentes y tendríamos que trabajar mucho para la mayoría de nuestros pacientes que se puedan mover, que puedan hacer algún ejercicio, hay que llevarlos, hay que hacerlo para que puedan mejorar y buscar los beneficios del ejercicio. Para todos el ejercicio es buenísimo, también para ellos. Y bueno, aquí nada más vemos como muchos beneficios de hacer el ejercicio respiratorio, el ritmo cardíaco, el aclaramiento. Ustedes se han fijado que de repente hacemos mucho ejercicio y luego dicen, ay, ya como que empecé a sacar flemitas, movibles, secreciones. Todo eso ayuda a la parte pulmonar. Bien, acuérdense muy bien de posicionar esos niños, ¿sí? Respirar también es una función que requiere que estés bien alineado, posicionado, así como esos chiquitos también que luego están con la cabeza hacia atrás y quieren que degluta bien, que pase bien la saliva. A ver, ustedes extiendan la cabeza bien hacia atrás todos y traten bien hasta atrás y traten de pasar la saliva. Les va a costar, y así vemos esos chiquitos que luego por ahí los tenemos todos mal posicionados. No, alineen todo para que pueda funcionar tu organismo, ¿sí? Esa es nuestra área de terapia allá en el Teletón, donde todos los días estamos trabajando, mis terapeutas, que le digo, son una bendición de Dios esos muchachos. Ok, bien, entonces es importante que los pacientes pediátricos con discapacidad severa reciban un programa de rehabilitación pulmonar con el objetivo de prevenir complicaciones respiratorias, disminuir riesgos de hospitalización y muerte temprana, disminuir costos y aumentar la sobrevida y la calidad de vida. Bien, ¿tienen alguna duda? En nombre de todo el comité de International Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento a la doctora Emilia Luna Padrón, así como hacer la entrega de este presente reconocimiento. Por favor, le despedimos con un fuerte aplauso. En nuestra siguiente ponencia, el tema será fortalecimiento muscular con electroterapia versus ejercicio físico, que comenzará en un par de minutos.